1+1, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. ¿Cómo están? Buenas tardes, Raúl. Berenice Telles, buenas tardes. Buenas tardes, pues vamos a iniciar mucha información, un fin de semana bastante movido, agitado. de mucho trabajo, sí, claro, pues con el arribo de estos mandatarios de Estados Unidos y Canadá. Raúl, pues sí, bastante información en torno a esta cumbre de líderes de América del Norte. Así es. Que bueno, pues desde el domingo iniciaron los trabajos, desde la llegada del presidente Joe Biden a nuestro país, que aterrizó en el AIFA. 19:22 minutos arribó el Fuerza Aérea número 1 de los Estados Unidos. Así es. Vamos a tener a don Bobby Meléndez, Roberto Meléndez, con nosotros para platicar de estos temas tan interesantes que desde ayer ya el presidente Biden pues planteó las bases en torno a este diálogo trilateral de las naciones, donde básicamente, no sé, fue mi impresión, creo que abordó su planteamiento más importante para los Estados Unidos es el tema de la seguridad. Porque en términos económicos él dijo que bueno, pues Estados Unidos ha hecho un esfuerzo por apoyar al continente americano. No solo habló del continente americano, sino habló también del hemisferio occidental, lo llamó él. Dijo pues Estados Unidos ha brindado apoyo económico no solo a América Latina, sino en todo el mundo. Así es, Berenice, pues son temas de mucha importancia y qué bueno que se están llevando a cabo en México anfitrión de esta 10ª cumbre de líderes de Norteamérica y pues esperemos que haya buenos resultados. Que haya buenos resultados, que como hemos comentado aquí en diversas ocasiones, haya esta voluntad política para hacer frente a la violencia, a la inseguridad, a estos agentes que se dedican al tráfico de diferentes cosas, Raúl, porque ahora ya esto se ha diversificado, ha generado violencia. Y de esto vamos a platicar con don Bobby Meléndez, que en nuestro país, bueno, hay mucho que hacer, Tenemos un tema ahí en el Estado de México, bueno, las cosas están de cabeza. Ya arrancaron las campañas, Raúl, ya podemos observar diferentes espectaculares y todo el mundo anda en campaña, pero de trabajar nadie se ocupa y en temas de seguridad, a una semana de que existió un motín en el norte de nuestro país, en el Estado de México tenemos serios problemas también en los penales. Sí, estamos recordando el motín que sucedió en el penal de Chiconautla, en el Estado de México, donde hubo 3 muertos fallecidos y varios heridos. Pues los familiares de los presos señalan al director Bertín Arellano Gómez como responsable, califican este penal como un matadero, o la antesala del infierno, y bueno, pues ese es un tema que hay que atender, es una prioridad, y bueno, vamos a estar a darle seguimiento a este tema del penal de Chiconautla. Sí, repetimos, a una semana de este motín en Chihuahua, donde pues perdieron la vida varias personas, donde hubo fuga de reos, y bueno, pues
Tenemos esta problemática de estos penales estatales que parece ser que a los gobiernos locales no les interesa, no les ponen atención, pero si se trata de recibir recursos de estos lugares, pues están más que puestos. Así es. Buenas tardes, maestro Bobby, buenas tardes. Quiero Raúl, Bere, buenas tardes. Buenas tardes, don Bobby, ¿cómo está? Oiga, pues ya Pues tenemos aquí con las visitas en casa, estos mandatarios del Pues sí, norte. esperemos que los resultados sean positivos para las tres naciones y sobre todo que beneficien, como se lo ha propuesto el presidente López Obrador, beneficien de manera integral a toda América. O sea, que se termine con la desigualdad, con la inseguridad y que de manera conjunta pues enfrenten los problemas y sobre todo reciban apoyo de Estados Unidos y Canadá. Sí, don Bobby, ayer el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador por la noche fue justo esto que usted señala, de que, bueno, pues el apoyo se brinde, apoyo económico, se revierta este rezago, este olvido, que así lo llamó el presidente, este olvido de América del Sur, donde, bueno, pues ahorita enfrenta una problemática tremenda. Estamos observando grupos que intervienen en los gobiernos, generando inestabilidad política, económica, social, en fin, don Bobby, y que al final esta América del Sur no ha logrado consolidarse económicamente ni despegar y ser competitiva frente a los retos de esta globalización, don Bobby. Así es, Bere. O sea, no solo América del Sur, sino también Centroamérica. Centroamérica, O sea, claro. y también el Caribe. O sea, estamos, incluso por lo que hace a Norteamérica, pues salvo Estados Unidos y Canadá, pues México también no estamos muy bien, que digamos, en cuestiones económicas, políticas y sociales. Entonces también necesitamos el apoyo para salir adelante. O sea, no solo Sudamérica es la que enfrenta problemas. Los problemas de económicos, políticos, sociales, de seguridad, de todo esto, o inseguridad, mejor dicho, pues se presentan en todos los países, en la mayor parte de las naciones del área. Sobre todo, por ejemplo, está Venezuela, está Nicaragua, está Bolivia, está, pues hay varios países donde la violencia, la miseria y los abusos por parte de muchas autoridades son manifiestos. Entonces, a Estados Unidos, por ejemplo, no le conviene tener o a ningún país le conviene tener vecinos pobres o vecinos violentos. Entonces, ¿cómo se puede erradicar la violencia y la desigualdad? Pues trabajando de manera conjunta y solidaria. Claro. Si no se trabaja en el aspecto económico, si las naciones poderosas, las naciones ricas no apoyan al resto de las naciones pobres, pues difícilmente se logrará una equidad, que es difícil porque en América, sobre todo en Centroamérica, hay un atraso pero centenario. Esto ya viene de décadas, de muchos años, de que como dijo el presidente, se han olvidado, y no solo de América del Sur, se han olvidado de prácticamente todo el continente. Ahora bien, no todo depende de Estados Unidos y de Canadá, también depende de cada nación para que salga adelante, fortalecer su crecimiento económico, fortalecer su democracia y sobre todo respetar la voluntad del pueblo. Así es, don Bobby, ante estos acontecimientos veíamos el tema de Perú, recientemente esto de Brasil, en fin, don Bobby, la verdad es que pues sí, parece ser que hay grupos reaccionarios que insisten en querer seguir sacando recursos económicos para un pequeño sector, que es este sector que se apoderó de la burocracia del Estado en estos
estos países y que son los únicos que han obtenido beneficios. Y desafortunadamente, pues la pobreza en estos países cada día es peor. Es peor. Así más marcada. Y bueno, pues le vamos a sumar la violencia, la inestabilidad económica, política y bueno, pues la persecución, don Bobby, porque hay que decirlo también, muchos ciudadanos son perseguidos, algunos buscan huir justo de estas condiciones tan hostiles en estas, pues en donde viven. Así es. Ahí tenemos Venezuela, por ejemplo, Sí. o también tenemos el ejemplo de Nicaragua, Sí. el ejemplo de Cuba. O sea, son ciudadanos que a toda costa quieren abandonar su territorio, no solo debido a las precarias condiciones económicas que enfrentan, sino también por la inseguridad que impera ahí y los abusos que muchas veces cometen autoridades. Y repito, por ejemplo, está Nicaragua, donde Daniel Ortega ha implantado de veras un régimen de terror. Lleva 20 años en el poder. Si no mal recuerdo, Daniel Ortega fue uno de los que promovieron la caída de Somoza. Él era un guerrillero, llegó al poder y se perpetuó en él y su esposa, y ahí sigue. Tenemos otro ejemplo, podría ser Venezuela, donde miles y miles de venezolanos han abandonado su país en busca de seguridad y de mejores niveles de vida. ¿Qué se puede decir de Perú o de Bolivia? ¿Qué se puede decir de El Salvador, de Honduras, de Guatemala? En fin, pues son verdaderos problemas que muchos de ellos pues repercuten lamentablemente en México, que tienen que llegar aquí para poder, valga la redundancia, llegar a Estados Unidos, y de ahí ya ve que muchas veces son deportados, y México ahora se comprometió, según información de Washington, de recibir mensualmente a 30,000 indocumentados provenientes de varios países. Sí, para nuestro país, desafortunadamente o afortunadamente, pues ser vecino, ahora sí que inmediato de Estados Unidos, pues ha generado ventajas, pero también grandes desventajas en el sentido de que tiene que asumir este costo de pues el avance de estos indocumentados, como usted lo dice, don Bobby. Muchos de ellos pues se quedan aquí en nuestro país, hay que decirlo también, y pues también requieren empleo, requieren servicios médicos, servicios sociales, en fin. Sí, Berenice, con todo respeto, maestro Roberto, de lo que estaba tocando el tema, Berenice, es un tema muy cierto, pero no es necesario generalizar ni estigmatizar a los migrantes, pero muchos de los venezolanos, muchos de los colombianos que han venido a este país, pues no de manera general, pero muchos de ellos han venido nada más a delinquir, Roberto. Traen sus mañas, traen sus situaciones allá en su país, acostumbrados allá, y lo vienen a hacer acá. ¿Cuántas detenciones de colombianos y venezolanos se han dado aquí en México, Roberto? Así es frecuente aquí en la Ciudad de México la detención sobre todo de colombianos. O sea, no estamos estigmatizando a los colombianos, sino a los malos colombianos que vienen aquí y han cometido delitos en su país y vienen a delinquir aquí en virtud de que no buscan empleo o no obtienen empleo y se dedican a todo tipo de tropelías. Entonces, esto obedece también a que no hay un control respecto del ingreso de estas personas. No hay un control. Entonces, ¿qué pasa? Que entre la gente que llega, pues vienen algunos delincuentes y aquí vienen a hacer de las suyas, tanto mujeres como hombres, y nos ponen en un predicamento, ya que de por sí tenemos una violencia galopante en la mayor parte del país. A esto se suman los vandalismos, las agresiones, los ilícitos que cometen
gente que supuestamente tiene el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero su objetivo es quedarse aquí y cometer todo tipo de tropelías para llegarse recursos y con ello pues hacer la gran vida aquí en nuestro país. Incluso en el sistema de transporte colectivo Metro, Roberto, se suben estas personas, piden apoyo y son gente que están en condiciones de trabajar, Roberto. Andan pidiendo que la dádiva o se ponen a vender cualquier artículo, pero lo ofrecen de manera intimidante a la gente, casi los obligan a que les compren sus productos y pues ya tenemos nosotros mucha gente que está en situación de calle y más ahora sumándole este tipo de gente que nomás viene a amedrentar a la ciudadanía, Roberto. Así es, así como dicen, ya te la sabes, ¿no? Entonces, ya te la sabes, pues éntrale con lo que traigas, mano. No tenemos un arma, no tenemos nada, pero coopérense porque necesitamos dinero. O sea, como tú dices, es una forma amenazante lo que te están diciendo. Efectivamente, no traen armas, seguramente no traen armas, pero con el tono que te lo dicen y la forma que te lo dicen, pues cualquiera se asusta. Entonces ahí es donde también empiezan, y si te opones, pues muchas veces llegan a la agresión e incluso ves que han detenido a gente que ha agredido con armas blancas a viajeros, tanto en el metro como en peceros, en transporte público. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener un mayor control de quién ingresa al país, y todo aquel que no acredite que realmente vive de manera honesta, aunque sea pobre, pues impedirle y retornarlo a su país. ¿Qué pasa en México? Que llegan a Estados Unidos muchos indocumentados, los detectan, los deportan a México y aquí se quedan. Entonces nos están mandando todo lo que ellos no quieren aquí al país, y ahora México aceptó mensualmente, repito, darles cabida, darles pues un lugar aquí a 30,000 indocumentados por mes. Es una cantidad bastante considerable. Así es. Sobre todo, Roberto, un ejemplo muy claro es el Estado de México, donde en los 125 municipios por su geografía, ahí es un sitio ideal para los migrantes de diferentes países que llegan, se establecen y se dedican a delinquir, Roberto, para obtener recursos para llegar a la frontera norte. Así es, pero por ejemplo, ¿qué me dices de Chiapas? En Chiapas también es un refugio para aquellos indocumentados que se quedan a vivir ahí, y muchas veces, te repito, Raúl, lamentablemente vienen a delinquir, y ello obviamente pues va a repercutir en el resto en el resto de los migrantes, quienes son vistos muchas veces pues como delincuentes, como un peligro, cuando muchos de ellos no lo son, y van en busca de seguridad y de brindarles mejores niveles de vida a sus familias, ya que muchos de ellos viajan con sus esposas, sus mamás, sus hijos. Entonces es un problema bastante serio que deben de tomar y de abordar a fondo, sobre todo el presidente Biden y el presidente López Obrador, ya que en Canadá se están ofreciendo muchas fuentes de trabajo, y creo que allá el problema no es ese. El problema es aquí entre México y Estados Unidos, debido a la gran cantidad de migrantes que hay, no solo de Centroamérica, sino de Sudamérica, e incluso también vienen de África, de Asia, de otros puntos de la geografía universal, que muchos de ellos se quedan radicados aquí en México, y al no haber trabajo, al no haber empleo, pues se van a dedicar a otras cosas que les permitan pues sobrevivir, y ello pues obviamente quiebra aún más la inseguridad que se vive aquí en el país. Así es, Roberto, así es la situación. Así es, don Boy. Y bueno, pues en el marco de este encuentro trilateral entre estos mandatarios, estos mandatarios del norte, bueno, pues el canciller mexicano dio a conocer que la reunión de hoy, sostenida con el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue una muy buena reunión, una espléndida reunión, productiva y cordial entre estos
funcionarios. Además, bueno, quiero mencionarle, don Bobby, que en este sentido, pues habrá reuniones no solo de los mandatarios. Por ejemplo, Marcelo Ebrard se reunirá esta noche en el Club de Industriales con el secretario de Estado Antony Blinken y el de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly. Se reunirán para tratar justo estos temas económicos. Va a haber además un encuentro empresarial en este contexto de la cumbre, donde estará Carlos Slim, Antonio del Valle, Francisco Cervantes y bueno, pues estarán presentes en este encuentro empresarial en el marco de esta cumbre. Y bueno, pues grupos aeroportuarios, aerolíneas, pues también lo estarán, don Bobby, en este sentido. Sin duda, pues ambos países, tanto Norteamérica como Estados Unidos, tienen diferentes inversiones aquí en México. Es algo que también resaltaba ayer tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el presidente Joe Biden. Esperemos que haya un compromiso para revertir pues las desigualdades en nuestro país y en el continente entero, don Bobby. Además, también hay otro tema en la mesa de la cumbre, que es la de el medio ambiente. Hay un compromiso de reducir el metano que viene procedente de los desechos sólidos y aguas residuales, reducirlo en un 15%, por lo menos de aquí al 2030. Pues qué bueno, ojalá y si consiga algo positivo, y sobre todo lo del medio ambiente, ya que este es un verdadero problema por el calentamiento del medio ambiente, por el calentamiento de la tierra. Entonces aquí es importante también que se reduzca aquí el consumo de gasolinas y se cambien energías limpias. ¿Por qué? Porque estamos basando nuestra generación de energía básicamente en el petróleo. Entonces habría que ver ahí, y sobre todo ya ve que dijo que no se iban a tocar el tema energético en virtud de que ya se están llevando pláticas sobre el particular. Entonces, pero hacemos votos porque realmente se llegue a fondo en esta cuestión del medio ambiente para evitar la contaminación del aire, del agua, del medio ambiente en general, y con ello pues obviamente preserva la salud de todos los millones de habitantes, no solo de México, Estados Unidos o Canadá, sino en general, y con ello pues obviamente alcanzar mejores niveles de desarrollo. No sé qué van a hacer con el combustorio que hay aquí en México, que es lo que sobra, pero en fin, será una cuestión de llegar a un acuerdo y sobre todo reducir la emanación de gases tóxicos. Ahí teníamos esa imagen, don Bobby, bueno, pues los presidentes con sus esposas, bueno, pues que también forman parte de este compromiso en esta cumbre. El día de ayer la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y la esposa del presidente Biden pues hablaban de temas trascendentes para nuestro país que hemos mencionado aquí, que es el tema de la educación, no solo en México sino en toda América Latina. Este es un tema medular que es necesario que se tome en cuenta, que si bien, bueno, pues no se abordó, no está entre las prioridades de la agenda de la cumbre de estos líderes del norte, pero en el caso de tanto su esposa del presidente Joe Biden, está Jill Biden y Beatriz Gutiérrez Müller, pues sí abordaron este tema, que es de suma importancia. Podríamos hablar de que es necesario en esta
pues en este contexto de crecimiento, pues que los jóvenes, los niños tengan una educación pues a la altura de las necesidades de cada nación, don Bobby, y sobre todo en el caso de México, estamos hablando, Canadá y Estados Unidos pues tienen una manera muy peculiar de formar a sus niños, a sus jóvenes en un contexto más completo de sus aptitudes, capacidades artísticas, intelectuales, en fin. En México no tenemos eso, más bien, pues digamos que si acaban la secundaria está bien y le paramos de contar, don Bobby. Así es, lamentablemente sí sucede. Y repito lo mismo, o sea, no se puede comparar el nivel educativo de Estados Unidos o Canadá con el de México. Lamentablemente aquí pues ya es ancestral el atraso en materia educativa. Si usted dice de secundaria, pues anteriormente, ya hace muchos años, el tener secundaria pues ya era equivalente a tener pues un nivel superior, pero ahora necesariamente deben de tener un nivel a nivel universitario para poder ocupar cargos de primer nivel, y muchas veces ni así. Entonces aquí hay que procurar, sobre todo, en la medida que fortalezcamos la educación y eduquemos a las nuevas y futuras generaciones, en esa medida habremos de mejorar y todo será positivo para nuestro país. Pero aún falta mucho, y sobre todo también, o sea, es correcto lo que está haciendo el señor presidente López Obrador de apoyar a los estudiantes, pero también se debe de tener un mayor control respecto a quienes se les puede ayudar, a quienes se les puede aportar una beca, a quienes se les puede dar dinero para que continúen sus estudios, para que satisfagan sus necesidades más elementales, ya que actualmente no hay un control y se les da lo mismo a uno que saca 10 que a uno que saca 5. Entonces, apoyar a quien realmente tenga interés en una superación, ya que de lo contrario, pues se estaría tirando el dinero o también se estaría mal invirtiendo, ya que está comprobado que muchos jóvenes, con ese apoyo que les dan de manera incondicional, de manera muy positiva, de buena voluntad que les da el gobierno federal, pues lo utilizan para comprar otro tipo de satisfactores que bien podrían ser bebidas embriagantes o incluso drogas. Pues hay que tener un control respecto de a quién se les da esos apoyos y no generalizar en virtud de que no todos lo merecen, aunque lo necesiten. Así es, don Bobby, es como ir evaluando estas políticas públicas en México, es ver hasta qué punto realmente están funcionando y están cumpliendo con el objetivo que es sacar a los jóvenes de las calles y meterlos a las aulas a estudiar, pues a ser jóvenes, niños productivos. En muchas ocasiones pues sí observábamos y seguimos observando todavía niños que venden en las calles, niños que son explotados. Creo que también ese es un tema que se debe de tomar muy seriamente de la mano con el tema de la educación. Mientras siga existiendo esta situación de explotación infantil, creo que se va a generar esto de ver a los jóvenes, a los niños fuera de las aulas. Así es, Bere, lamentablemente así es, y es una realidad que no podemos soslayar, y como tampoco no podemos soslayar de que nuestro nivel de escolaridad pues es bastante mínimo si lo comparamos con Estados Unidos o Canadá. No, pues nada que ver en absoluto, don Bobby. No, lamentablemente así es. ¿Sí? Y aquí obviamente al sector educativo se le ha olvidado impulsar aún más la educación tecnológica. Sí. O sea, ahí podría estar la clave para un desarrollo más equilibrado, que volvieran los institutos tecnológicos regionales. Yo recuerdo que había en diferentes disciplinas educativas, como era pesca, agricultura,
En fin, había una gama de tecnológicos regionales adecuado a la zona donde se viviera. O sea, no es lo mismo poner un tecnológico en Veracruz que en Tlaxcala o que Hidalgo o Tabasco. O sea, hay que impulsar la educación tecnológica la acorde a las entidades donde se van a instalar. O sea, no nomás instalar por instalar. Entonces, aquí se ha dejado de lado la educación tecnológica y todo mundo, o al menos los que quieren estudiar, quieren ser licenciados en Derecho, quieren ser licenciados en Economía, está bien, pero hay que buscarles alternativas para que con el trabajo que ellos tengan, con la preparación que ellos tengan, pues se puedan costear sus estudios. Es decir, pueden ir a los tecnológicos y una vez que apoyarlos, una vez que concluyan su educación ahí, pues pueden trabajar y pueden seguir estudiando, y ya no a costa del gobierno, sino con sus propios recursos, y con ello pues obviamente mejorarán sus niveles de vida. Sí, y además otro tema que tenemos aquí, Raúl, no sé si estés de acuerdo, pero el tema de la burocracia en la educación, don Bobby, hablamos de sindicatos en temas de nivel superior en la UNAM, pues los famosos catedráticos de primer nivel, bueno, creo que ahí ya hay como reyes y virreyes al interior de la UNAM, ¿no? Pareciera ser como que los que más años tienen, los eméritos, los no eméritos, los que cobran sin investigar, los investigadores, los no investigadores, en fin, una serie de situaciones que no dejan avanzar a la educación en nuestro país. Así es. Sobre todo en el punto inicial, Roberto, discúlpame, sobre todo en el punto inicial, que siempre es el mismo, los recursos. ¿Qué se debe de hacer? Darle seguimiento, como tú lo estás diciendo, Roberto, que haya una evaluación, que haya una transparencia en el manejo de los dineros, porque como tú sabes, hay muchos programas sociales y todo el mundo mete mano, todo el mundo le cucharea, se utilizan los recursos supuestamente para entregárselo a la gente de escasos recursos, pero nadie sabe a ciencia cierta si realmente se llega a su destino ese dinero. Ellos tienen su famosa palabrita, dispersar recursos, sí, pero sí se está cumpliendo con el objetivo que llegue a la persona indicada. Esos dineros, ¿quién da cuentas de esos dineros? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién se hace un desvío de recursos a otros rubros, como son campañas políticas, o simplemente se los quedan ellos, Roberto? Es lo que ustedes comentan. Lamentablemente así sucede, y pues habría que tener más control sobre la distribución de esos recursos, porque de lo contrario pues será tirar el dinero a la basura, porque no van a servir para el objetivo que era. Ahora, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, o sea, ¿qué resultados ha dado? Yo no conozco los resultados, no sé ustedes si los conozcan. No. Entonces, pues sepa Dios qué pasa con esos programas. Son bien intencionados, son muy positivos que el presidente los haya iniciado, y el presidente tiene una visión clara de que sean para mejorar las condiciones de vida en el campo, en las zonas suburbanas, en fin. Pero realmente no se da una información. ¿Qué pasó? ¿Cuántos han egresado de eso de Sembrando Vida y de otros programas que tienen? Que yo no conozco ningún resultado, y entonces habría que esperar. Por ejemplo, en los caminos rurales viene una lluvia y se borran los caminos, entonces no es lo mismo utilizar, aunque digan lo contrario muchos funcionarios del gobierno, un arquitecto o un ingeniero a un maestro de brocha gorda o de cuchara para hacer ese tipo de obras, ¿no? No, don Bobby, por supuesto que deben de llevar el asesoramiento de un ingeniero. ¿Por qué? Porque es quien estudia las condiciones del suelo, qué materiales debe de llevar ese encarpetamiento, no sé cómo se le llame, para que dure. Cimiento, o sea, todo eso. Ajá. Entonces, para eso son las carreras técnicas. Claro. Entonces puede ser técnico en construcción, técnico en X, Z, o sea,
para eso son exactamente ese tipo de carreras. Y está o sea, no todos van a ser... Y está perfecto que ¿Perdón? lo hagan las manos mexicanas, o sea, pero y que quede el dinero y los recursos en las comunidades, pero sí quien debe de definir o guiar estas labores, pues debe de ser un especialista. Así es. Ahora bien, por ejemplo, a mí me gustaría saber cuántos egresados o titulados ha habido en las universidades. Se llaman Benito Juárez, ¿verdad? Sí, Benito Juárez, y en la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Bueno, sería un poco muy positivo saber cuántos han egresado de ahí y si efectivamente ejercen la carrera en la que se graduaron, porque tampoco hay un informe de cuántos graduados, cuánta es la población que va ahí y cuántos se gradúan. Entonces, también habrá que supervisar ahí los recursos económicos que se están invirtiendo para que esto no sea un desperdicio y se siga fomentando nada más el asistir, y con eso tiene suficiente porque le dan su beca, los maestros ganan un salario más o menos decoroso, en fin, falta mucho por hacer. Y si tomamos en consideración los titulares de educación pública de los últimos años, pues la verdad deja mucho que desear, como la actual Secretaría de Educación Pública, que le preguntan que cómo impartiría matemáticas y no sabe contestar esa pregunta. O sea, a lo mejor estaba nerviosa, yo le doy el beneficio de la duda. Pero en fin, seleccionar a los funcionarios, a los secretarios de Estado, pues que tengan conocimiento de la materia. O sea, está bien que sean, ¿cómo le diré? Como dice el presidente, leales, deben ser leales para su trabajo, no a una persona, deben ser leales con el compromiso que se echaron, ya sea en educación o cualquier pesca o marina, en lo que sea, deben ser leales con lo que ellos se comprometieron a hacer. Y sí serle leal a una persona, si eso es eficiencia, pues estamos del otro lado, ¿no? Desgraciadamente no cuentan con el perfil, Roberto, para el cargo. Pues no, pero sí son leales a una persona y con eso basta. Pues Qué barbaridad. deben ser leales al país, a la patria, Claro. el suelo mexicano, amar a los mexicanos, pensar en que Sí, a la tarea que se van a dedicar, ¿no? Así es, don Bobby. Tenemos Así es. situaciones muy, muy serias, hablar de lealtad en estos momentos, que bueno que toca el tema, pero en nuestro país no funciona, no puede funcionar así, porque tiene que haber no solo lealtad, tiene que haber compromiso, tiene que haber conocimiento, ganas de, bueno, si algo no lo sé, tal vez no somos todólogos, pero nos dejamos, pues investigamos, don Bobby, nos metemos al tema, y si algo nos hace falta saber, ser humildes y aceptarlo y decir voy a instruirme en ese tema, y no hacer las cosas al ahí se va, ¿no? Y pretender que porque son amigos del presidente no pasa nada, y cometer errores garrafales. Hemos visto tantas cosas, don Bobby, en esta administración, que es terrible de verdad que por unos cuantos funcionarios sin compromiso, pues echen a perder este proyecto que el presidente le ha costado tantos años construir. Así es, nos repetimos aquello de que si la moral se da en un árbol de moras, ¿no? Ahí está el tema del metro, Roberto. Yo no quería decir nada, pero salió, pues sí. Ahí está el tema del metro, que en los últimos días ha habido problemas nuevamente, Roberto, en la línea 3 ahora. Supuestamente hoy ya reinició las operaciones en la línea 3 del metro, de CU a Indios Verdes, pero te quiero comentar que en la línea 2 hoy hubo problemas, tuvieron que parar las operaciones en la línea 2, en la línea azul,
nuevamente, por el problema es que uno de los trenes pues tuvo problemas, fallas mecánicas y se paró más de una hora. Los problemas otra vez para los usuarios. Te quiero comentar que son 12 líneas con 195 estaciones, de las cuales se requiere mantenimiento urgente, un mantenimiento integral. Ahí sí se requiere mucho dinero y es donde es una prioridad el transporte para los millones de ciudadanos. Como tú puedes ver en las imágenes, una afectación de este tipo pues echa a perder pues el día a los ciudadanos que desgraciadamente, Roberto, por la cuestión económica, pues nada más traen lo de su pasaje. Se detiene el metro y no pueden abordar un taxi, tienen que buscar otra opción, pero... Déjame decirte, no solo en la cuestión económica, porque fíjate que han desdeñado al metro, lo han dicho como que el metro es de los pobres, como que el metro era un transporte era eficiente, era rápido, era, digamos, entre comillas, económico. Muy económico. Muy económico. Incluso era reconocido a nivel mundial nuestro metro, porque no solo sirve para los pobres, ¿no? Como desdeñar, como decir, pues que se los lleve el tren. Sí. El metro es una alternativa maravillosa en esta Ciudad de México, donde hay marchas, hay embotellamientos, hay el tráfico se pone imposible, hay lugares donde en carro ya es imposible transitar, y que el metro es una opción de transporte público, no solo para las clases populares, para todos los ciudadanos de esta capital. Y resulta que pues ha mermado la inversión. No le han metido o le meten, pero no le meten en nada, no le meten recursos económicos, no le meten gente preparada. La gente que tenía conocimiento de cómo funcionaba el metro los despidieron. Una serie de cosas que, ya, ¿para qué hablamos más si están a la vista de todo el mundo lo que está sucediendo con el transporte público de metro en nuestra ciudad? Porque, al Metrobús lo vemos muy bonito, ¿no? Porque tiene otras características de inversión. A los trenes estos que se acaban de construir también los vemos muy bonitos, precisamente porque tienen otras características de inversión, pero al metro parece ser que a nadie le interesa. Lo que en su momento fue un orgullo, ahora es un temor utilizarlo. No, pues es de miedo, es aventarte ahora sí que una moneda al aire y jugarte la vida, textualmente jugarte la vida, subirte al metro. Sí, lamentablemente así es, pero ya quitaron la placa de ahí de hace algunos años. Dentro de la presente administración, me parece, ahí en la estación de Insurgentes estaba una placa que decía que había inaugurado Díaz Ordaz. Entonces se han dedicado a todo eso, a cosas que no tienen mayor trascendencia. Lo que usted dice, Bere, lo que dice Raúl, hay que canalizar recursos para eficientar el servicio, ya que este es utilizado por unos 5 millones de usuarios diarios. Entonces eso es lo que hay que ver. O sea, sí, efectivamente era funcional, era eficiente, era barato, pero también hay que recordar que la población era muy diferente a la de ahora. Ahora somos 130 millones de habitantes, en el 70 no sé cuántos seríamos, pero obviamente debe de crecer ese medio de transporte en la medida que va creciendo la población, y en su caso ampliar las 12 líneas que existen, ampliarlas y aumentar el número de vagones. Hay que recordar lo que dijo en su momento Fernando Espino, que es el líder del sindicato del metro, que había decenas, si no cientos, de vagones ya inservibles y otros estaban en reparación. Entonces, todo parece indicar que ya con la presunta remodelación de la línea 1, que ya tenía más de 50 años de servicio, con eso van a querer justificar las inversiones que se hacen en el metro.
Eso no es. ¿Por qué? Porque hay otras líneas que también necesitan, como ustedes dicen, como dice Raúl, son casi 200 estaciones las que deben de ser revisadas. Si tomamos en consideración, por ejemplo, en el Metro San Cosme, ¿cuánto tiempo tardaron, Raulito, las escaleras eléctricas en repararse? Casi un año o medio año se llevaron. Por falta de recursos. Bueno, eso es en San Cosme, don Bobby, pero yo le puedo hacer una lista porque en los últimos meses he tenido la necesidad de trasladarme en el metro y le puedo hacer una lista de estaciones donde las escaleras no sirven pero ni de broma. Y han pasado meses enteros y siguen igual. Berenice, deja las escaleras, tú puedes subir, pero los sistemas de comunicación no funcionan, están a ciegas operando los conductores, eso es gravísimo. Las escaleras tú puedes subir y bajar, punto, es comodidad, pero la operación de los trenes no hay comunicación, no tienen el equipo adecuado, Berenice. Eso es grave, efectivamente muy grave. Y bueno, yo quiero añadir, ya que andamos con esto de las campañas, don Bobby, no quiero aludir a nadie ni decir nada, pero todo mundo anda en campaña. El presidente hizo una propuesta de reforma electoral, la cual no aprobó nadie, ni le interesó a nadie, ni hicieron bulla de eso, pero en realidad no hay ni siquiera la mínima voluntad para quitarle los gastos a los partidos políticos, quitarle los gastos a las campañas electorales, para trasladar ese dinero donde se necesita. ¿Y dónde se necesita? Pues en eso, en un transporte efectivo. Por ahí vi un desplegado de muchos gobernadores, ¿no? Apoyando a la jefa de gobierno, pues que la apoyen con dinero para que funcione el metro. No nada más se basta de hablar, ¿no? Raúl, y decir yo apoyo, pues sí, apóyale, pero el Estado de México, don Bobby, no sé, pero arroja una gran cantidad de personas que se trasladan en el transporte colectivo metro diariamente aquí en esta ciudad. Y resulta que creo que no se recibe ni un peso del Estado de México para el mantenimiento del metro. Así es. Además, la verdad, con todo respeto, se me hace ridículo el precio que cobran 5 pesos. Si usted va a la calle, y Raúl, que siempre anda de pata de perro, lo sabe perfectamente, un cigarro suelto le cuesta 6 pesos o 7 pesos y aquí están peleándose porque quieren, si aumentan, Mancera aumentó a 5 pesos y creo que es razonable. O sea, el tren ligero, que es lo que yo uso generalmente, le cobra 3 pesos. Con 3 pesos ya no se compra ni un chicle. Entonces también quieren un transporte de primera, pues también deben de cubrir más o menos los gastos que puedan generar. O sea, tampoco vamos a estar regalando el tren ligero o el metro, que está en pésimas condiciones debido, en primer lugar, a las tarifas que son bastante accesibles. En segundo lugar, a que no le meten dinero, y este dinero, pues obviamente se va a otras cosas, entre ellas las campañas políticas o las acciones políticas de quienes quieren ocupar un cargo de elección popular, y ahí se invierte el dinero. Como usted dice, cuántos cientos de millones de pesos reciben anualmente los partidos políticos. Ahí tenemos al Partido Verde o al PT, en XX, en fin, partidos como el PRD también, que son pocos ya sus militantes. Al PAN, al PRI, Verde y PT, bueno, ni se que van a diga. recibir, no sé, más de 1,000 millones de pesos para su ejercicio de este año. O sea, es un dineral que van a tirar a la basura y que nada más están enriqueciendo a sus líderes. Así es, y como le decía don Bobby, hagamos cuentas también con el Estado de México, porque ahorita, bueno, pues por donde quiera hay espectaculares, y bueno, no sé cuánto cuesta un espectacular, don Bobby, pero no creo que cueste 5 pesos, ¿verdad? Y
Y resulta que, pues, ¿hasta cuándo se va a definir esta situación del fondo, un fondo metropolitano donde haya recursos para el mantenimiento de la infraestructura metropolitana, don Bobby? Toda el área metropolitana, estas colindancias, donde se ocupa el transporte público de la Ciudad de México para trasladar a la gente que vive en el Estado de México, o sea, no pasa nada. Se robaron millones en este tren el de Toluca y resulta no se ha concluido. En fin, yo creo que ya es momento también de que los ciudadanos de aquí, de esta ciudad y del Estado de México nos pongamos nuestro papel. Pues hay que ser realistas, Berenice. Transporte digno. Realmente el costo que, como dijo Roberto, y es muy, muy claro ese detalle de 5 pesos, cuando incrementaron el costo de 3 a 5, casi la ciudadanía se cortaba las venas porque era supuestamente era un abuso, pero realmente si se ponen a analizar cuánto costaría en manera real el servicio del metro, estaría entre 15 y 20 pesos. Si tú te pones a analizar, te vienes de Tasqueña a 4 Caminos en un taxi, ¿cuánto es? Un dineral que te cobran. Tú pagas 5 pesitos. ¿De cuántos kilómetros son de Tasqueña a 4 Caminos? Deja a un lado la comodidad, la distancia que se desarrolla, el tiempo. Pero que realmente se emplee ese dinero en el metro. Ese es otro rubro. Le suben y se llevan de todas Ese es otro maneras tema. la lana. El de fiscalizar y ver que los recursos se apliquen en la obra. Sí, porque imagínense, se entra muchísimo. Me parece que en estos momentos entra mucho dinero al metro. La publicidad del metro. Por todos lados le entra dinero al metro. ¿Y dónde está esa inversión? ¿Dónde está? ¿En manos de quién? ¿No? Bueno, en los locales comerciales. Bueno, ya hoy no vimos a los estos que pasan vendiendo cosas, pero siguen vendiendo. Esos señores les cobran por debajo del agua. Pues así las cosas con el metro. Don Bobby, ya lo perdimos. No, que estamos oyéndolos. Le digo, a estos señores vendedores ambulantes vagoneros les cobran por debajo del agua. No me diga que no. Así es. Es que los mexicanos somos muy característicos en eso. A ¿Sí? todo le sacamos provecho de manera ilegal. Sí, pásale, no hay bronca. Ahí vende lo que quieras, pero ahora sí, como dicen, cáite. Y ya le están entrando ahí con una feria y asunto arreglado. Y eso, pues obviamente, pues. Pero se afecta benefician a unos todos. cuantos. Ese dinero de que usted dice de manera ilegal entra al metro. Corrupción. Nadie no está fiscalizado, no llega realmente a lo que debe de llegar. A los juzgados cívicos por 10 pesos lo sueltan, ya no cobran la tarifa, pero Así es. bajo del agua les cobran y para afuera y vuelven a traerlos y es un cuento de nunca acabar. Así, mi querido Raúl. Pues sí, Roberto. Y déjate de eso, las bandas superan ahí. Es correcto. ¿Las qué? Hay que hay grupos de, por ejemplo, de mujeres, Ajá, que se ponen de acuerdo con policías. ajá. El policía está, no sé, a 4 estaciones de donde sube una mujer, empieza a provocar, a arrimarse al hombre, y al hombre, pues, ¿qué pasó? Entonces el hombre empieza ahí, como es bien difícil, ya ves cómo son de difíciles los hombres, Ajá. o cómo somos, mejor dicho, Los le hace que, segunda, y llegando a la estación donde está el policía, empieza a decir, este sujeto me está tocando, me metió la mano y que no sé qué tanto. Entonces ya ahí entra el policía, a ver, véngase para acá, porque anda agarrando a la señora. Sí, él me tocó, me hizo esto y eso y otro. Son bandas, y Raúl las conoce, Así es. son bandas de delincuentes que operan en todas las líneas del metro y de esa forma están actuando dentro aparte de carteristas, aparte de ladrones de celulares. O sea, también es una fuente de ingresos ahí para todo tipo de delincuentes. Entonces, esto obviamente, ante la indiferencia de muchas autoridades. Corrupción. corrupción. Corrupción y más corrupción.
Efectivamente, fíjese, sería bueno una propuesta. Había antes estos contralores ciudadanos, don Bobby, no sé si se acuerda. Pues ya que eso resurja, que haya contralores ciudadanos que estén pendientes de estas acciones del gobierno y que denuncien estas cosas. Porque de veras ya hasta nos acostumbramos, las vemos como normales, don Bobby. Sí, lamentablemente ya se nos volvió ya vemos que apuñalaron a alguien, sí, eso ya, o sea, ya perdió uno la capacidad de asombro. Así es. ¿No? Oye, que descuartizaron a Pedro Pérez, pues ya también allá hubo 20 descuartizados y hubo 20 ejecutados. Ya no es noticia. Ya, así es. Ahora pregunta, y Raúl lo conoce bien, porque conoce muy bien policía, ¿cuántos muertos hubo? No, 3. No aguanta. No es nota. Y así no es nota, y así, ¿no? Hasta uno mismo como reportero ha perdido pues no sé, ya lo ve tan natural a uno que ya dice uno, bueno, ya perdimos la capacidad de asombro. Ya si no son de 10 para arriba ejecutados, no aguanta. Ya no vale la pena. Pues muchas gracias, Qué maestro. Qué Don triste Bobby, es eso, pues ya hasta nos pasamos otra vez. Pues a ver qué resultados nos da esta cumbre de líderes de América del Norte. ¿Mande? Esperemos que todo sea positivo. Ojalá, don Bobby. Y bueno, pues nos vemos mañana. Que tenga bonita semana. Cuídate mucho, maestro. Cuídate, maestro. Por favor. Hay que mandarle un saludo a la familia de Santiago Jiménez, Raúlito. Sí. Por favor. Un compañero periodista de muchos años. Falleció ayer a consecuencia del famoso coronavirus. Híjole, pues lamentamos. Entonces estamos con su familia, le mandamos un saludo a los de 1+1. Santiago Jiménez. Y pronta resignación. Sí, un abrazo para toda su familia y bueno, pues que... En paz descanse. Bueno, pues ya nos despedimos. Le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Libiencaui, a nuestra directora que aquí nos está viendo. Nos está checando. Aquí nos anda checando. Y bueno, pues Raúl, gracias, nos vemos mañana. Gracias, maestro. Gracias nuevamente. a Tania en la producción, a don Rafa también y pues a todo el equipo. Muchas gracias y buen provecho. Buen provecho. Santiago Jiménez, reportero de Cámara de Diputados.